Buenas noches, América. Bienvenidos a esta tercera y última edición especial de Cuestión de Poder desde Manhattan, en Nueva York, a donde esta semana nos hemos desplazado para acercarnos a la actualidad mundial. Una actualidad con una agenda política, informativa, relevante que ha pasado por la ONU, pero también en Concordia, ese foro de análisis internacional, esa reunión anual de esta organización en la que NTN 24 ha sido medio aliado. Diversas cuestiones sobre la mesa y sin duda Venezuela ha sido uno de los elementos fundamentales de las preocupaciones de los analistas, de los políticos, de los jefes de Estado que han participado en este evento. Tuvimos la oportunidad de moderar una mesa con voces prominentes que luchan contra las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Maduro y que trabajan para recuperar la democracia. La voz de Lilian Tintori, la voz de David Smolansky y la voz de Carlos Vecchio. Formaron parte de ese panel que hoy les proponemos recuperar para escuchar sus voces. Pero en este programa también vamos a acercarnos a la comunidad indígena Pemón, en Venezuela. Una región, una comunidad que ha sufrido de esos embates de violaciones de derechos humanos y que en muchos casos se siente abandonada, porque esas violaciones no reciben la atención ni nacional ni internacional que la gravedad requiere, amerita. Esta es una edición especial de Cuestión de Poder desde Nueva York, cuando son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos recuperando ese panel, esas voces de Lilian Tintori, activista de derechos humanos, David Smolansky, quien es el responsable de la política de la Organización de Estados Americanos para la crisis de refugiados y crisis migratoria venezolana, y la de Carlos Vecchio, el embajador del gobierno de Juan Guaidó en Washington. Con ellos tuvimos la oportunidad de conversar en el escenario principal de este evento, Concordia, para hablar de Venezuela, para hablar de la crisis y para hablar de soluciones, las que ellos proponen, el llamado que hacen para la recuperación de la democracia. Muchas gracias a todos por venir. Yo sé que para muchos de ustedes Venezuela y el tema de Venezuela es algo que es personal, está afectando a toda la región, es preocupante. Tenemos una crisis política, económica y humanitaria y creo que tenemos las mejores voces para hablar sobre eso. Así que me alegra presentar a nuestro fantástico panel de hoy. Esta mañana, a mi izquierda, Carlos Vecchio, quien es embajador del gobierno de Juan Guaidó en Washington. Lilian Tintori es una activista y una voz prominente venezolana sobre la defensa de los derechos humanos. Y también es, y permítanme decir esto, la esposa de Leopoldo López, quien es un prisionero político y también un activista en Venezuela. También me alegra tener en el panel a David Smolansky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Migración y Refugiados de Venezuela en la OEA. Gracias por estar aquí hoy. En este panel deberíamos contar también con Juan Guaidó, quien es el presidente interino de Venezuela para más de 50 países alrededor del mundo. Él no va a estar aquí con nosotros hoy, pero escuchemos un corto video que él envió específicamente para este evento. Por favor. Saludos a la comunidad internacional presente en el foro Concordia, integrado por políticos y la sociedad civil. Todos ustedes han demostrado esta oportunidad para comunicarnos. Necesitamos aprovechar este momento para comunicarnos con ustedes. Y la Asamblea General, la legitimidad de la institucionalidad en Venezuela. Nosotros hemos resistido a la dictadura con el apoyo del pueblo y la Constitución y las instituciones. Nosotros podemos decir firmemente que tenemos
el apoyo de 57 países y vamos a seguir teniendo más apoyo. Hoy Venezuela necesita más apoyo de la comunidad internacional para desmantelar un régimen criminal que ha sometido a la población, la ha llevado a la pobreza, a la violencia, a la migración, como nunca antes visto, llevándonos a un estado de vulnerabilidad en la que el pueblo se ha convertido en refugiado. Sin embargo, entendemos que necesitamos reconstruir el país primeramente con ayuda humanitaria de emergencia, incrementar la industria petrolera y la seguridad, entre otras cosas. Hoy Nicolás Maduro es una amenaza para la región, no solo para Venezuela, no solo para los venezolanos que ya están afectados, sino para la región. Lo que está pasando en Venezuela no solo afecta a los venezolanos, afecta a todo el mundo. Mientras Nicolás Maduro continúa usurpando el poder, la región estará amenazada. Y esto se ha evidenciado en sus recientes acciones por el apoyo a dos exlíderes de las FARC que han retomado las armas y han apoyado la desestabilización en la región. Nosotros, si logramos recuperar la democracia en Venezuela, todo el continente se va a recuperar de esto. Hoy yo soy el presidente en este contexto. Mi compromiso es con el pueblo para lograr una transición y elecciones libres y transparentes que le permitan al pueblo escoger. Solo en una dictadura este tipo de cosas ocurren. Recuerden, a pesar del hecho de que él no va a estar en Nueva York, toda la delegación del gobierno tratará de confundir. Al final, nosotros vamos a enviar a Nueva York un importante grupo de venezolanos que van a representar al gobierno legítimo, no solo para hablar sobre la crisis en Venezuela, que los venezolanos están sufriendo, sino para tratar de buscar soluciones, tratar de aliviar el flujo de migrantes y la emergencia humanitaria, pero sobre todo para reconstruir a Venezuela, para que podamos volver a la normalidad y que los 4 millones de venezolanos que han emigrado puedan volver al país y recuperar la industria petrolera, que es un beneficio para el mundo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. No permitamos que esta crisis en Venezuela se normalice, sino que por el contrario, podamos encontrar soluciones juntos. Y por nuestra parte, para que nosotros podamos seguir y salir adelante. La voz de quien es considerado el presidente interino de Venezuela. Al final de sus comentarios, él mencionó que debemos encontrar soluciones. Creo que somos claros sobre cuán profunda y seria es la crisis en Venezuela. Vamos a enfocarnos en las soluciones. Embajador, soluciones. Gracias, muy buenos días a todos, gracias por esta invitación. Gustavo, es un placer estar aquí. Quiero agradecer a Concordia, a Matthew, muchas gracias por lo que has hecho y por apoyar nuestra causa. Ha sido muy importante tener este escenario para explicar qué está pasando en Venezuela. Lo primero que tenemos que decir es que si queremos resolver la crisis humanitaria, necesitamos atacar la raíz de este problema. Y necesitamos entender que esto es un desastre provocado por un hombre. Esta crisis ha sido creada por Maduro. Entonces, si queremos atender la crisis humanitaria, si queremos detener lo que está ocurriendo en Venezuela, necesitamos cambiar al régimen. Necesitamos traer de vuelta la democracia. Así que esto no se trata de Maduro ni tampoco de Guaidó. Esto se trata del pueblo de Venezuela. Necesitamos parar el sufrimiento de los venezolanos. Y el único camino para resolver esta crisis, el flujo de personas a lo largo de la región, es simplemente trayendo de vuelta la democracia y deteniendo la dictadura en Venezuela. Hoy, Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro representa una amenaza contra la región. Como dijo el presidente interino Juan Guaidó, no es una amenaza contra los venezolanos, es una amenaza contra la región. Y es importante mencionar que ayer, precisamente, fue activado el Tratado Real. 16 países de la región votaron para activar ese mecanismo, para proteger la paz en la región. Así que hoy, los países más importantes en la región consideran que Maduro es una amenaza que tiene que ser derrotada con el fin de mantener la prosperidad y el progreso en nuestros países. Entonces esto será lo más importante para mí, para tener en cuenta.
Necesitamos cambiar el régimen, necesitamos incrementar la presión a nivel interno, a nivel local, con el liderazgo de Juan Guaidó y por supuesto a nivel internacional. Y eso es lo que estamos haciendo justo aquí en este evento. Gracias. Gracias, embajador. Lilian. Bueno, es una lucha muy larga y difícil en Venezuela porque, como ustedes saben, gracias por estar aquí todos ustedes hoy, porque sé que todos ustedes están muy impresionados y preocupados por Venezuela y por el pueblo venezolano, y por eso es que estamos aquí. Estamos aquí por las mujeres, por nuestros hijos, por las familias que sufren la crisis humanitaria, la profunda crisis humanitaria, la peor en nuestra historia. Y creo que, por supuesto, Carlos Vecchio, nuestro embajador, lo dijo, necesitamos detener al régimen, la dictadura, y vamos a cambiar nuestro país, vamos a rescatar Venezuela. Pero yo quiero preguntar algo aquí y siento que eso nos va a ayudar mucho. No puedo creer que todavía haya países que no reconocen hoy en día, algunos países no reconocen a Juan Guaidó. Y eso es muy importante aquí, en esta semana, en la ONU. Necesitamos todos el apoyo para nuestro presidente legítimo, Juan Guaidó. Y eso nos va a ayudar para poder detener la usurpación del poder, la dictadura, y poner toda la presión con sanciones y el TIAR, por supuesto. Pero nosotros podemos hacer esto, podemos detener la dictadura como una transición legal, y por eso es que creo que eso va a ayudar a detener esta crisis humanitaria. Thank you, Lilian. Gracias, Lilian. David, en su responsabilidad tiene que lidiar con la crisis humanitaria. Más de 4 millones de refugiados venezolanos están justo ahora en el extranjero, en la región, particularmente en Colombia y en otros países. Cuéntenos un poco más sobre cuáles son los retos que esos refugiados están enfrentando el día de hoy y cómo esta ola migratoria está afectando a la región. Thank you, Gustavo. Thank you, Concordia, for having us. And it's impossible to mention Matthew because... Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Concordia, por la invitación. Y es imposible no mencionar a Matthew porque ustedes han tenido a Venezuela como una prioridad. Así que muchas gracias. Ayer 5.000 venezolanos huyeron del país y para el momento en que terminemos esta sesión, 200 venezolanos más habrán emigrado. 4.3 millones de emigrantes venezolanos y refugiados. Es el desplazamiento más grande de población en el mundo, sin una catástrofe natural. Y si incluimos a la población de catástrofe natural, seremos el segundo desplazamiento más grande del mundo, solo detrás de Siria. Para darle una perspectiva, 4.3 migrantes venezolanos y refugiados. Es más de la población de países como Panamá, Croacia, Qatar y Kuwait. Este es el desplazamiento más largo en Latinoamérica y el Caribe. Y como dijo el embajador Vecchio, ha ocurrido por la violación de derechos humanos, el colapso de la economía, el colapso de los servicios públicos y, por supuesto, la falta de alimentos y medicinas. Yo he visitado la región 15 veces en los últimos años y nuestros principales retos son proveer alimentos y medicinas y la documentación para los irregulares. Y quiero darles buenas noticias a ustedes, a pesar de que esto es un gran reto para los venezolanos. La tarjeta de vacunación ya va a comenzar en octubre. 1 millón de ellas se van a proveer en octubre para que puedan tener mejor atención y los venezolanos y para que a la misma vez los países que reciben puedan compartir estos datos. Esto va a ser un buen uso del presupuesto para eso, porque por supuesto países como Colombia están haciendo un gran esfuerzo para regularizar a los venezolanos, dándoles permiso para trabajar, pero tenemos que ser muy claros aquí. Y quiero ser muy claro con esto, la única solución para la crisis migratoria de refugiados en Venezuela y fuera de Venezuela es restaurar la democracia y la libertad. Mientras más tiempo siga la dictadura, más venezolanos van a emigrar. Mientras más rápido restauremos la democracia, menos personas van a huir y más personas van a regresar. Continuamos en esta edición especial de Cuestión de Poder desde Nueva York.
escuchando las voces de Lilian Tintoret, de David Smolansky y de Carlos Vecchio en su participación en el panel para analizar la crisis venezolana y la búsqueda de soluciones en el marco del evento anual de Concordia. Bueno, muchos puntos y un poco más de 10 minutos para acabar. Embajador Vecchio, ¿por qué el proceso de diálogo, el último intento? Porque ha habido varios. Este último fue un fracaso. Es decir, ¿es una oportunidad para que el régimen gane tiempo? ¿Está comprometido el régimen con el diálogo o es solo teatro? Sí, necesitamos ser muy claros con la comunidad internacional. Como ustedes saben, buscamos restaurar la democracia en Venezuela. Necesitamos detener el sufrimiento de los venezolanos. Y el presidente interino Juan Guaidó sabía que ir en ese proceso de negociación con Noruega era difícil porque conocemos al régimen. Ellos no están dispuestos a dejar el poder, así que necesitamos forzarlos, pero él quiso explorar cualquier opción con el fin de facilitar ese proceso dentro de Venezuela, facilitar el proceso en Venezuela. Y él fue a ese proceso. Y nosotros presentamos una solución política para facilitar la transición en nuestro país. Realmente él la presentó allí, un tipo de Consejo de Estado Que está regulado en la Constitución. para crear unidad nacional. Está en la Constitución. Él la presentó en esa mesa para tener un gobierno de unidad y un gobierno de unidad nacional para conducir la transición bajo la condición de que Maduro saliera del poder y también el presidente interino Juan Guaidó. Así que fue un claro acto de buena fe, porque nosotros entendemos lo que estamos enfrentando ahora mismo. Necesitamos traer soluciones a la mesa y nosotros presentamos eso. Pues bien, Nicolás Maduro decidió abandonar ese proceso porque él no estaba dispuesto a dejar el poder. Él estuvo manipulando dentro de ese diálogo o esa negociación. Y tenemos que culpar a Nicolás Maduro por ese fracaso. También tenemos que entender que hoy Nicolás Maduro es el obstáculo para la paz y es por eso que nosotros estamos pidiendo a la comunidad internacional incrementar esa presión. Como dijo Lilian, necesitamos expandir la coalición. Hemos recibido mucho apoyo, pero necesitamos más. Necesitamos a más países que apoyen a Juan Guaidó, necesitamos más naciones, no solo los Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, necesitamos a Europa también y su apoyo si queremos traer nuevamente la democracia y este es el tiempo justo para hacerlo. No tengo ninguna duda de que si conseguimos un fuerte apoyo de ahora en adelante, traeremos de vuelta la democracia de nuevo. La mayoría de la gente en Venezuela está buscando un cambio, el espíritu de esperanza está allí. Y si nosotros mantenemos esa determinación a nivel interno, si preservamos la sociedad democrática como lo hemos estado haciendo ahora mismo, si preservamos el liderazgo de Juan Guaidó y conseguimos el apoyo de la comunidad internacional, este año Venezuela será libre de nuevo. Con relación al diálogo, me gustaría escuchar también a Lilian y a David. Bueno, es difícil lidiar con el crimen organizado. Venezuela es un caso único en el mundo, en mi opinión. Esto no es una dictadura convencional ni clásica que hayamos tenido en Latinoamérica en el pasado. Estamos hablando de un estado criminal. Imagínese usted a Pablo Escobar liderando Colombia o al Chapo liderando México. Tenemos apoyo externo de países como Rusia, Cuba, Turquía. Maduro anunció que en las próximas horas va a volar, viajará a Moscú. Y lo que está afectando a los venezolanos no solo afecta a los venezolanos, sino a la región. Y por eso es que es tan importante restaurar la democracia y la libertad en Venezuela, porque no solo va a beneficiar a los venezolanos, sino que beneficiará a la región. Yo siempre digo, Gustavo, en mi oficina, en la Organización de Estados Americanos, que tenemos la visión de la mano amiga y del brazo fuerte. Y la mano amiga es para atender y proteger a todos los migrantes y refugiados venezolanos. Aquí en Estados Unidos hay 400,000, en Colombia hay 1.5 millones y en Perú hay 900,000, pero la mano fuerte es para mantener la presión en la dictadura y restaurar la democracia y que la gente pueda regresar a su país con su familia. Gracias. Lilian, usted ha vivido en Venezuela recientemente. Yo quiero añadir algo sobre el diálogo. Nosotros no podemos dialogar con alguien que tiene la llave de tu celda de la cárcel.
Ahora nosotros tenemos más de 500 presos políticos en Venezuela y ellos quieren hablar con esas personas que están torturando a estas personas, que los torturan, que los tienen en celdas. Así que, como el presidente Felipe González dijo siempre, la razón de un país que está en dictadura es ver si hay prisioneros, ver si en ese país hay prisioneros políticos. En Venezuela tenemos más de 500, así que primero deben liberar a todos los presos políticos, respetar los derechos humanos, respetar las leyes, respetar a las personas, al pueblo, porque Nicolás Maduro es una dictadura, pero es una dictadura criminal. Él sabe y él nunca ha dicho que estamos en una crisis humanitaria. Él lo niega, él niega esta crisis, pero él bloquea la medicina, la comida, bloquea el proceso económico y bloquea todos nuestros sueños de la oposición. Yo pensaba preguntarle sobre cuál es la sensación general de la sociedad venezolana. En el año 2014 vimos grandes protestas y espero no estar equivocado. Fue una de esas manifestaciones en donde Leopoldo López fue detenido y desde entonces él ha sido un prisionero político. ¿Por qué no vemos esas grandes protestas en estos días? Es decir, los venezolanos están tirando la toalla porque están muy desesperados por buscar otras necesidades básicas que no tienen tiempo para salir a la calle. ¿Cuál es la sensación del pueblo venezolano? No, al contrario. Yo estaba hablando por teléfono esta mañana con Leopoldo y es muy emocionante estar aquí con nuestro embajador y David Smolansky porque yo recuerdo 2014 cuando Leopoldo López, mi esposo, denunció a Maduro y dijo es un dictador, es un represor, es ineficiente y es un corrupto. Y Leopoldo fue a la cárcel por 5 años. Ahora Leopoldo está libre. Leopoldo está en una embajada trabajando por la libertad y con el gobierno de Juan Guaidó para conseguirlo, para conseguir la libertad y tener toda la posibilidad de alcanzarlo. Tenemos que alcanzarlo. Alcanzarlo porque está en las almas de cada venezolano y en las almas de la comunidad internacional que nos ha ayudado para lograrlo. Pero ahora el pueblo de Venezuela creo que tenemos más compromiso no solo con Juan Guaidó, nuestro presidente, quien es nuestro líder, es con el progreso y es... Sí, nosotros queremos comida y queremos medicina. Y un ejemplo de esto es que en 2014, 2015 y 2016 nosotros comenzamos a solicitar comida y medicinas en todo el mundo y fuimos a todo el mundo solicitando comida y medicinas e ingresamos la comida y la medicina en cajas y grupos irregulares paramilitares. Ellos vinieron con nosotros, doctores, recibieron estas cajas y nosotros dejamos todo esto. Entramos todo eso ahora. Nosotros estamos en la capacidad de tener campos humanitarios en cada estado de nuestro país. Y las personas que nos ayudaron a hacer esto son personas alrededor del Estado y son los grupos irregulares, los paramilitares también. Así que todo el mundo quiere un cambio y todo el mundo quiere ayuda. Y todo el mundo en Venezuela, dentro de Venezuela, milicia, también los militares alrededor de Maduro, quieren democracia y libertad. Y pareciera que Estados Unidos... Sabe, Gustavo, ha sido claro. Yo estaba a punto de preguntarle particularmente por la política de Estados Unidos con Venezuela. Hemos visto al consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, salir de la Casa Blanca y mucha gente piensa, ok, ahora la política sobre Venezuela va a cambiar, va a ser más suave, va a ser blanda. ¿Ha usted percibido este cambio en la política? No, claro que no, en absoluto. Estamos dispuestos a trabajar con cualquier persona elegida por el presidente Trump. Diría que el presidente Trump ha expresado una enorme solidaridad con nosotros. Él se ha convertido en uno de los aliados más importantes en esta lucha. Y usted puede ver a diferentes personas, pero la misma política. Y él ha sido muy claro. Ya sabe, al enviar ese mensaje,
Él mantendrá la política contra el régimen de Maduro hasta que conquistemos la democracia. Y no hay duda de eso. Y no son solo palabras, son acciones. Entonces usted ha visto nuevas sanciones, señalamientos y también no solo la presión, sino la solidaridad con la gente de Venezuela. Han otorgado más de $300 millones para apoyar a la gente de Venezuela, dentro y fuera de Venezuela. Ha enviado el barco Comfort, que es una embarcación hospital, y la han enviado 2 veces a la región con el propósito de asistir a los refugiados a lo largo de la región. Pero déjeme agregar simplemente algo a la anterior pregunta que usted hizo. Tengo la toalla en la mano. Todos los venezolanos tienen la toalla en sus manos. Y nos mantendremos así hasta que recuperemos la libertad nuevamente, ¿de acuerdo? Entonces piense en el 2018, a finales de ese año, diciembre o a principios de enero. ¿Podría usted pensar en que estamos en esta posición ahora? Después de un par de meses, yo diría que ahora tenemos un presidente interino en Venezuela, con el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Más del 80% de los venezolanos apoyan a Juan Guaidó y están en búsqueda de ese cambio que está allí. También tenemos embajadores en diferentes países, más de 34 países, y hemos creado las coaliciones más importantes después de la Segunda Guerra Mundial. En otros tiempos, en otras circunstancias, pero esta es una muy fuerte coalición. Hemos protegido los activos de los venezolanos que han sido puestos en el extranjero con el fin de ponerlos al servicio del pueblo venezolano, en donde además tenemos el completo control del gobierno. Entonces ahora estamos en una mejor posición y Maduro es más débil que antes. Maduro no está gobernando en Venezuela, Maduro está sobreviviendo en el poder. Él no es capaz de resolver ningún problema dentro de Venezuela y el propio círculo de Maduro lo sabe. Así que, de nuevo, nosotros no tenemos más alternativas. Necesitamos prevalecer y necesitamos derrotar la dictadura y conquistar la libertad nuevamente. Y creo yo que estamos en el momento correcto para producir ese cambio. Brevemente, vamos con la última pregunta. Solo una reflexión para terminar. ¿Qué tan desesperado tiene que estar alguien para caminar de Cúcuta a Lima? Solo para darle un ejemplo, eso es como si caminaras de Nueva York a Los Ángeles o San Francisco. Eso es lo que están haciendo los venezolanos, caminando la misma distancia de Nueva York a San Francisco. ¿Cuán desesperadas deben estar las mujeres para caminar esos kilómetros para dar a luz? ¿Cuán desesperado tiene que estar un estudiante para tomar un bote y arriesgar su vida para llegar a Aruba o Curazao o alguna isla? La mayor lección de los venezolanos es que si tú pierdes la libertad y la democracia, vas a tener las mismas consecuencias que tener una guerra. Así que no tomen la democracia y la libertad por hecho y ayuden a restaurar la democracia y la libertad en Venezuela, porque eso va a ayudar al mundo y a la región. Tienen una audiencia que los apoya bastante, como lo pueden ver. Tengo que terminar, pero creo firmemente que todos deberían aprender y ser mejores si somos capaces de mirarnos a nosotros mismos e identificar por qué podrían haberlo hecho mejor. Y mucha gente cree que en su posición podrían haberlo hecho mejor. ¿Podría cada uno de ustedes decirme una cosa que la oposición podría haber hecho de otra forma, de manera distinta, y ustedes han aprendido de esos errores para abordar la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela? Voy a empezar con Lilian. Nosotros pensamos y siempre trabajamos juntos. En unidad. Sí, en unidad, siempre, porque necesitamos a todo el cuerpo. Y siempre vamos a estar abiertos a sumar y sumar más gente. Y un ejemplo de la unidad que tenemos hoy es nuestra Asamblea Nacional desde 2015 y ahora nuestro presidente Juan Guaidó, quien es el líder de toda la oposición en Venezuela. Y el mundo está muy claro de quién es la oposición y quién está con Maduro. Así que si estás con Maduro, eres lo mismo que Maduro. David, 20 segundos.
It's very important to understand that we are in a... No, yo creo que es muy importante entender que estamos en un conflicto geopolítico, que no solo son los intereses de Maduro de seguir en el poder, hay un interés de aliados externos, como mencioné anteriormente, Cuba, Rusia, Turquía y otros, China incluso. Well, there are also interests from the illicit economy. Y hay intereses de la economía ilícita, con grupos que lideran tráfico de drogas y grupos irregulares, con el país de la reserva petrolera más grande, la octava más grande de gas y la 12 de oro. Esto no es algo pequeño. Es por eso que necesitamos entender más internamente. Esto es algo que yo he aprendido, que es importante aprenderlo interna, externamente. En el momento que caiga la dictadura va a haber una celebración en todo el mundo. ¿Sabe, Gustavo? Yo diría que creo que no estamos en la misma página en la naturaleza real de este régimen. Es necesario que entendamos que estamos enfrentando no un Estado fallido, sino que estamos enfrentando a una organización criminal que está en el poder. Estos tipos han estado involucrados en narcotráfico y lavado de dinero, actividades terroristas, como sabe, abusos de los derechos humanos. Y es por eso que necesitamos entender eso. Enfrentamos una organización criminal. Si nosotros no entendemos eso de manera clara, será más fácil para nosotros tomar las acciones necesarias para derrotarlos. Pero también, esta crisis se ha vuelto más compleja y creo que todos comparten esto. Debido a la presencia de los cubanos y los rusos dentro de Venezuela, quienes han apoyado, no diría que a Maduro, ellos han apoyado el sufrimiento de la gente y tenemos que rechazar eso. Y el mundo y la comunidad internacional que respeta la democracia y los derechos humanos debe condenar a esos países que han apoyado el sufrimiento de los venezolanos. Las voces de Carlos Vecchio, embajador para Estados Unidos de la República Bolivariana de Venezuela, Lilian Tintori, activista venezolana humanitaria, y David Smolansky, quien es el presidente del Grupo de Trabajo para la Migración Venezolana y la Crisis de Refugiados de la Organización de Estados Americanos. Gracias. Estamos con ustedes. Continuamos en esta edición especial de Cuestión de Poder desde Manhattan. Vamos a escuchar ahora la conversación que mantuvimos con alguien que representa a la comunidad indígena de Guarao, en Venezuela. Una comunidad que asegura está siendo objeto de violación sistemática de derechos humanos, de la violencia de grupos irregulares que entran en esas zonas indígenas sin ley ni orden para recuperar, para hacerse con esos recursos naturales tan preciados, oro, diamantes. Nos acompañó en este estudio, en su paso por Manhattan, Armando Obdola. Él forma parte de esa comunidad, se ha convertido en una de las voces preeminentes de la defensa de esos derechos fundamentales de esa comunidad que se siente perseguida, amenazada y que ve cómo sus derechos fundamentales son violados, en muchos casos por asesinatos, en otros por desplazamientos completos de sus comunidades. Esta es la conversación, esta es la voz que hoy traemos a este programa para dimensionar esa crisis de violación de derechos humanos en Venezuela, no solo en ciudades importantes, también en zonas remotas de comunidades indígenas. Armando Obdola, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación. Cuando se habla de la represión en Venezuela, algunas veces se habla de la represión a los pueblos indígenas. Usted es miembro de la comunidad indígena del pueblo Guarao. Sí. Cuéntenos cómo es la represión que ustedes están denunciando, qué tipo de represión sufren. Aparte de la represión, estamos hablando que en Venezuela está pasando una crisis humanitaria. De verdad, en los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela está pasando una catástrofe humanitaria en diferentes sectores. Y la idea, de verdad, quiero ser el portavoz de todos los pueblos indígenas en Venezuela que están pidiendo un clamor ante una catástrofe de verdad. ¿Qué tipo de catástrofe? ¿Qué es lo que lleva a esa catástrofe? La catástrofe se origina no solamente a partir de ahora, ya tiene aproximadamente desde el 2006, cuando comienzan los procesos de la parte de hacer grupos de personas, grupos irregulares delictivos hacia las zonas indígenas por la actividad de minería ilegal. O sea, para que todo el mundo nos entienda, en Venezuela hay unas zonas que están controladas, están regidas por la comunidad indígena. Sí. Esas zonas son ricas en recursos naturales. Así es. ¿Y desde hace cuánto tiempo? 2006
Entran grupos irregulares. Sí. ¿Y qué pasa con la presencia de esos grupos irregulares? ¿Qué actividades tienen? Bueno, ocasiona un conjunto, deriva un conjunto de lo que llamamos nosotros del derecho a la vida, la parte de la educación, la parte de la salud, la degeneración de la parte de los derechos constitucionales y ancestrales de los pueblos indígenas, ya que la penetración de estos grupos genera un proceso de transculturización, pero no solamente de transculturización, sino de la esencia de la violencia en las comunidades. O sea, vamos a ver, para que vayamos por partes. Por un lado entran, se mezclan con la comunidad y se pierde la esencia cultural, su educación, sus costumbres, etc. Y eso lo están denunciando. Y por el otro, estos grupos también están generando violencia. Así es. ¿Qué tipo de violencia generan? Bueno, en estos momentos ya hemos denunciado ante las autoridades internacionales y ante las autoridades de la Fiscalía General de la República y la Defensoría de los Derechos Humanos en Venezuela. Los desplazamientos, ahorita hay casos de desplazamiento de comunidades forzadas, desplazamientos forzados, aproximadamente 25 comunidades entre los estados Bolívar y de Tamacuro, con una acción de violencia de estos grupos generando la salida de comunidades Guarao, de comunidades Pemonas, de comunidades Ñepá, otras comunidades que están dentro de la zona, trasladándose, ocasionando esta salida hacia Brasil y Guyana en ese sentido. ¿Y los presionan cómo? ¿Con armas? ¿Con amenazas de muerte? Aproximadamente, bueno, estamos hablando de 25 indígenas asesinados, un número determinado, más los que llaman números silenciosos, que son enterrados en fosas comunes por estos grupos delictivos. ¿Cuántas personas podemos estar hablando en esas fosas comunes? No, de verdad que no tendría el número determinado, porque hay una ausencia pues, de números, ¿cómo se llaman? Porque son grupos zonas de verdad que difícil acceso. Esas fosas comunes, ¿quién está enterrado ahí? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el perfil de los...? Sí, estamos hablando de indígenas y criollos mineros en ese sentido, que están dentro de las zonas de los espacios de esos grupos delictivos, pues llámese guerrilla, llámese... ¿Qué buscan esos grupos, esa guerrilla, esos grupos ilícitos en esas zonas? Posicionarse de los espacios, lo que llaman ellos terrenos, pues, donde está la parte del oro, diamantes, otro sentido. Lo que buscan son esos recursos naturales para su enriquecimiento. Así es. Pues lo que llamamos, tuvimos lo que llaman la colombianización en Venezuela, o sea, es la entrada de diferentes grupos, guerrilla, paracos, sindicatos mineros, grupos delictivos en esa zona en ese sentido. Y en el medio están los pueblos indígenas. ¿Han elevado esa protesta a autoridades internacionales? Bueno, es una de las debilidades, pero sí Cuando dice debilidades, quiere decir que no lo han podido hacer bien. No, en ese punto, en el informe de Bachelet, en el tema de salud sí se especificó lo que ha generado la parte de la situación de la minería legal y el arco minero. Y igualmente nosotros pertenecemos a la organización de la Via Yala, de la Coordinación Indígena La Via Yala, son aproximadamente 16 organizaciones indígenas Centroamérica y Latinoamérica, y donde en la Cumbre de las Américas se dio la primera información de lo que estaba pasando y primera vez que se sabía la situación que estaba sucediendo en Venezuela en el sentido de estas violaciones constantes. Voz de Armando Obdola, del pueblo Guarau, indígena de Venezuela. Sufren la represión, no es la única comunidad que la sufre. Tenemos otra voz que contribuye a evidenciar esa represión del régimen a la sociedad civil en general. Me atrevería a decir que no se libra a nadie, que discrepa por pequeña que sea esa discrepancia. Nos acompaña Meudi Osío de Albán. Es venezolana, es viuda de Fernando Albán, el concejal, seguro que muchos de ustedes lo recuerdan, del municipio Libertador de Caracas, que murió en octubre del año pasado después de haber sido detenido y de haber sido torturado. Eso es algo que ya está probado. Dice la versión oficial, que no se cree nadie, que se tiró de un 10º piso de una comisaría del SEBIN. Señora Osío de Albán, gracias por estar con nosotros. Esta es una de las primeras entrevistas en televisión que da desde la muerte de su marido. ¿Por qué ha decidido hablar? Yo decidí hablar a raíz de la muerte del capitán Acosta Arévalo. Vi a su viuda que la estaban entrevistando y sentí ese dolor
repetí el dolor que yo sentí 9 meses atrás y me compadecí. De verdad que fue triste verla. No puede ser que en Venezuela se repita. Mi esposo dicen que se suicidó. Eso es imposible. Yo sé con certeza de que no fue así. Un hombre de familia, un hombre de fe, nunca haría un suicidio. A raíz del asesinato del capitán Acosta Arévalo, de todos los detalles de su muerte, de la tortura que fue objeto, yo no podía quedarme callada. Yo tenía que hablar. ¿Cuántas Neu de Diosío hay en Venezuela? Muchas, lamentablemente, por diferentes causas, pero un solo culpable. Quizás mi esposo, porque era político, era concejal, fue uno de ellos y quizás hay como un mejor reconocimiento, o del capitán por ser militar, pero muchas madres, muchas esposas, viudas, a causa del régimen. ¿Qué tipo de represión sufren? Encarcelamiento, secuestro, torturas, desapariciones. Ahí entra todo, jóvenes, hombres, mujeres, niños. Eso es lo que se vive en Venezuela. ¿Ese tipo de represión es indiscriminada y aleatoria? La mayoría por no estar de acuerdo con el gobierno, por protestar en contra del gobierno. ¿Protestar en las calles o simplemente por tener una posición en una empresa y expresar? Por no estar en las calles, eso se generaliza. Han habido cantidades de historias. Una muy cercana fue la de Rufo, el niño que protestando por falta de gas en el estado Táchira, con perdigones lo dejaron ciego. Eso se repite de diferentes formas. Esos son como casos emblemáticos, pero hay una gran mayoría que no se sabe. Sí se sabe, pero no se muestra el detalle del sufrimiento que hay. ¿Hay miedo en la sociedad? La gente tiene miedo a reclamar, tiene miedo a protestar. Eso lo hace el mismo gobierno con estas muertes, para dar miedo, para que la gente tenga miedo y se quede callada. ¿Usted salió de Venezuela? ¿Quiere volver? Cuando esté Venezuela libre, sí quiero volver a mi país. ¿Cree que la comunidad internacional está haciendo lo que tiene que hacer? Yo espero que esta reunión de 193 países en las Naciones Unidas haga un llamado, haya un acuerdo para que se aboquen a solucionar. Son demasiadas muertes por falta de alimento, por la inseguridad, por la represión, por falta de medicina que hay en Venezuela. Eso no puede seguir. Tienen que tomar una decisión, tienen que acordar qué van a hacer, pero los países tienen que darse cuenta de lo que están sufriendo los venezolanos. Termino ya y le pregunto por el ejército. ¿Usted cree que dentro de las filas del ejército hay hartazgo generalizado, hay desafección, hay ganas de cambio? No manejo el tema militar, pero la situación que se vive en Venezuela de hambre, de injusticia, eso no tiene diferencia alguna con los militares. Sus familiares, ellos mismos sufren las calamidades que se está viviendo en Venezuela. Y hasta aquí esta edición especial de Cuestión de Poder. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Ha sido un placer acompañarles desde Manhattan, en Nueva York. Mañana volvemos desde Washington. Que tengan una feliz noche.